Eh, ¿Tu nombre? Mi nombre es Ciro. Cuéntanos, ¿qué era Cafetlán? ¿Qué era Cafetlán? Pues un pequeño negocio con aspiraciones de convertirse en un gran negocio, dirigido por, pues por unos, no sé cómo llamarlos, pequeños empresarios con aspiraciones y por una gerente bastante desquiciada, que generó pues las típicas relaciones laborales en empresas de tamaño chico y medio, que es basadas en el paternalismo, en generar diferencias entre los trabajadores, prácticamente derechos a discreción de la gerencia y según el gusto de la gerencia por determinados trabajadores o trabajadoras, y un lugar en el que, en resumen, pues no se cumplía ningún derecho de los que recoge la legislación mexicana, de por sí bastante escueta en cuanto a derechos laborales. Ok. ¿Algo más? Bueno, Cafetlán. un lugar en el que además, por circunstancias diversas, nos contamos una bola de gente diversa hasta cierto punto, pero con algunas cuestiones en común en general, ¿no? O sea, que quizás fueron subestimadas por la gerente que nos fue contratando, que tenían que ver con nuestra tozudez, nuestra pequeña o grande capacidad para la solidaridad, y nuestra experiencia organizativa en bastantes casos, ¿no? Ok. Y supongo que en esto tiene que ver mucho por qué estalló la huelga. ¿Nos puedes contar un poco de como del proceso? Pues sí, tiene que ver justamente con todo esto, ¿no? O sea, se juntaron ahí todas esas circunstancias, y ante una situación, digamos, de dificultad financiera para el negocio, por decisiones mal tomadas por la gerencia, empezó un ataque más rudo, selectivo contra algunos compañeros, que acabó derivando en un proceso organizativo y finalmente en una toma de conciencia como colectivo de trabajadores asalariados que éramos, ¿no? En realidad, aunque era algo que pues, hasta ese momento pues, parecía que era una cuestión que estaba en el aire, ¿no? Y que inmediatamente llevó, sin buscarlo prácticamente, a un enfrentamiento con la gerencia de la empresa. Poco después, a una amenaza de despido colectivo a quienes no firmaran una especie de renuncia a todos nuestros derechos por escrito, que nadie firmó, y pues derivó en un proceso organizativo ya en un proceso ya legalmente constituido como sindicato para exigir legalmente nuestros derechos. Y eso pues acabó derivando en un proceso de huelga y de plantón que duró 20 meses. Ok. Y si contaras cómo empezó así el día que estallaron en huelga, ¿qué pasó? Hay como dos fechas. Una, la fecha de la huelga patronal, por decirlo de alguna manera, que fue un 28 de febrero. 28 de febrero Se llevan todo. 28 y 1 de marzo, ¿no? Ahí es cuando se llevan todo. Bueno, frente a nuestro emplazamiento a huelga para negociar un contrato colectivo, la empresa responde pues, un 1 de marzo de madrugada con el cierre y el robo de todos los bienes de la empresa, de los dos centros laborales que había en funcionamiento en ese momento, y dejando pues, a los 22 trabajadores y trabajadoras sin fuente de empleo y esperando una parte de ellos en la Junta de Conciliación a que la otra parte apareciera, cosa que nunca hizo. Ese fue el primer momento que derivó pues, en un cambio en nuestros acuerdos como el colectivo, pero básicamente
intentar sí sacar adelante el proceso de huelga que estaba previsto. Y el segundo momento fue 3 semanas después, el 21 de marzo, si no recuerdo mal, que fue cuando formalmente estallamos la huelga y cuando empieza el plantón permanente, que hasta ese momento había sido diurno. A partir de ese momento, del 21 de marzo de 2007, pasa a ser permanente y dura pues 2 años prácticamente, 20 meses, hasta diciembre de 2008 y enero de 2009. Y en el momento de que empiezan con la huelga, ¿tenían idea o pensaban que se podía hacer algo como una cooperativa, como lo que tienen? Eso fue algo que se discutió ya en el primer momento, en el del cierre patronal. El enfado colectivo, al enfrentarnos a la realidad que se enfrentan los colectivos de trabajadores organizados en el país, ya no los no organizados, que es mucho peor, sino los organizados, que es el abuso del poder y la corrupción de las instituciones laborales, que permiten que los patronos incumplan sistemáticamente la ley y los trabajadores que la cumplen sean pisoteados, ¿no? Pues al enfrentarnos a eso, lo que se discutió en medio del encabronamiento en ese día fue básicamente que ya no queríamos negociar un contrato colectivo, sino negociar un despido injustificado y posiblemente, todavía de una manera muy etérea, juntarnos todos y todas los que queríamos seguir trabajando en este ámbito laboral y generar un proyecto nosotros. Pues posiblemente una cooperativa, pero en ese momento todavía estaba muy en el aire. Y bueno, cuando en ese momento nos cambiamos de colectivo de trabajadores asalariados a colectivo de trabajadores asalariados en huelga. Y con ese nombre iniciamos la huelga y la mantuvimos durante los primeros 14 meses. Cuando ya se había visto que efectivamente el proceso no nos llevaba a ninguna parte, el proceso legal. Por resumir, porque hubo muchos momentos en medio, pero bueno, en ese momento ya teníamos claro que el proceso legal y el plantón no llevaban a ninguna parte, y entonces es cuando decidimos transformar ese colectivo de trabajadores en huelga en lo que después fue la cooperativa Esquina Victoria. Eso fue 1 de mayo de 2008, cuando lo hicimos público en una fiesta solidaria que se hizo en el Foro Alicia. Y sí, cuando empezó la huelga no teníamos bueno, voy a ejemplificar nada más. En las primeras 2 o 3 reuniones que hicimos estimaciones de cuánto íbamos a aguantar en el plantón, creo que las estimaciones más optimistas fueron un mes, ¿no? Algo así. Dijimos, no, un mes y ya está cabrón, aguantar un mes. Y pues fueron 20, finalmente. Con muchas dificultades, pero pues fueron 20 meses. Va pues.